y su justicia, y que todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Cómo buscamos su reino? ¿Cómo nosotros podemos buscar su reino en medio de tantos reinos que hay en la tierra? Dice aquí que hay como 239 naciones en la tierra. Ahora imagínense encontrar el reino en medio de tantos pensamientos y tantas creencias y tantas cosas que el hombre pues ha elaborado, porque el hombre ha elaborado su propio Dios. Y son dioses y más que dioses. Pero más sin embargo el Señor nos dice que busquemos su presencia, que busquemos su reino primeramente. ¿Y cómo podemos hacer esto? Buscándole a Él. Las cosas de Dios son muy sencillas. Digo, los hombres hacen las cosas tan complicadas que a veces nos cuesta trabajo poder entender aquello que el Señor quiere enseñarnos. Pero ¿cómo buscamos su reino en medio de tantos reinos que hay en la tierra y tantos pensamientos y tantas formas de pensar? Unos creen que Dios es así, otros dicen que Dios es asado, otros dicen que no es ese Dios, que es otro Dios. Hay miles de gente millones de personas que están enfocándose en su propio Dios. Porque ahora lo más difícil que hemos visto ahora, que el mismo hombre se ha hecho su propio Dios. Y ese es el Dios que nosotros tenemos que tumbarlo de ahí. Para que sea Él solo. ¿Cómo buscamos su reino? Buscándole a Él. Con todo nuestro corazón. Él nos va a llevar a conocerle más y más a medida que nosotros nos acercamos a Él, que dice en las Escrituras, acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Hay una acción en Dios cuando nosotros sentimos una inclinación de decir, bueno, pues a veces vienen conflictos en nuestra vida que nos empujan a buscarle o buscar solución. Hay gente que lo busca en otras cosas, en otras maneras. Pero cuando realmente nos enfocamos en quién puede poner en orden esos problemas, entonces ya nosotros sabemos que ahí vamos a encontrar solución. Pero el asunto no es encontrar solo solución, sino encontrarlo a Él. Ese es el plan que tiene el Señor para todo este tiempo y por siempre lo ha tenido. Pero ahora que nosotros nos han tocado vivir los últimos tiempos, como podemos decir, los tiempos postreros, donde se habla que hay un tiempo de confrontación, un tiempo en el cual pues es un valle de decisión. Cuando se habla de Almagedón, habla de un valle de decisión. Nosotros estamos en un valle de decisión ahora. Estamos decidiendo qué es lo verdadero y qué es lo que no es verdadero. Pero cuando encontramos al verdadero, como él dice, yo soy el fiel y el verdadero, entramos en Apocalipsis. Cuando nos encontramos con el verdadero, entonces ya de ahí no queremos nosotros soltarle, porque hemos encontrado realmente la realidad y la razón de por qué estamos aquí en la tierra hoy, en este día, en este siglo XXI, con tantos conflictos. Pero el Señor dice que nos va a librar de todos los conflictos, así que yo lo creo, y es parte, ¿no? Ahora, el viernes estuvo compartiendo a Alejandra muy bien de una experiencia que tuvo muy tremenda, y yo me estoy basando en lo que ella está diciendo, ha sido un sentir en mí, el poder nosotros descubrir que Él es mi Dios. Porque nosotros podemos decir, bueno, pues es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, como decían todos los antiguos, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios, pero el Dios de nuestros padres. Pero el Señor quiere que tú lo reconozcas como tu Dios. Ya no es el Dios de aquel, de mamá, de papá, de abuela, de tía, de aquellos patriarcas, ¿no? Sino es también mi Dios. Y cuando él estaba diciendo eso, yo me acordé en Génesis 33, verso 20, cuando Jacob estaba en conflicto, porque Jacob fue un hombre lleno de conflictos. ¿Quién no? Yo sé que aquí nadie tiene conflicto. ¿Quién no pasa un conflicto? A veces los conflictos nos impulsan. Es un impulso que te da, ¿verdad? A buscar lo que es verdadero y genuino. Todos tenemos conflictos, pero Jacob era un hombre que estaba rodeado de conflictos familiares, conflicto con él mismo, conflicto con su padre, conflicto en cierta forma, bueno, no con su madre, porque su madre fue quien le dio la ayuda para poder él, pues, pasar por alto, ¿no? La bendición que tenía su hermano y tomarla él. La madre fue la que le sugirió la idea. Pero no, todo estaba en Dios. Pero todo se le convirtió en un conflicto en su vida, después conflicto con sus hijos, después conflicto con las esposas. Bueno,
al final terminó con 4 esposas y ni buscaba 4, porque los mismos conflictos la llevaron a enredarse y enredarse y cada vez enredarse más. Pero mira cómo el Señor nos puede sacar a nosotros del conflicto más difícil que haya. Que si a mí me dan esta historia, yo digo, oye, pobrecito, vamos a quitarlo de patriarca y vamos a buscar otro patriarca, porque este patriarca no existe, no sirve para lo que Dios quiere. Pero como el Señor es un Dios restaurador y Él pone las cosas en orden, Él puso las cosas en orden en la vida de Jacob. Cuando se le puso el nombre Jacob, Jacob quiere decir engañador. Qué casualidad, ¿verdad?, que le pone el nombre, exactamente el nombre que le tocaba, ¿verdad? Y yo no sé si esto se formó después, pero bueno, tenía que ser así. Dice aquí en el capítulo 33, solamente quiere darle una repasadita porque a veces pensamos que nuestro conflicto es más grande que el conflicto de cualquier otro. Decimos, no, mi problema es tan grande. Mucha gente me dice, pero tú no sabes lo que yo estoy pasando, porque tú no estás pasando por eso. Yo no tengo que pasar por eso para yo entender que es duro, que es difícil. Yo no tengo que sufrir lo que tú estás sufriendo, yo estoy sufriendo otra cosa. Pero yo no tengo que sufrir lo que tú sufres para poder yo interpretar o orar con una fe grande. Yo puedo hacerme a una contigo y decir, bueno, sí, yo sé lo que está pasando. No lo estoy pasando yo, gloria a Dios, aleluya. Pero yo sé lo que tú puedes estar sintiendo porque yo tengo otro conflicto. Así que me uno a ti en oración y vamos a orar, ¿sí? Bueno, Jacob no tenía ni con quién orar. ¿Para qué les digo? No tenía dónde, porque mamá y papá se quedaron allá en la tierra de Canaán y él estaba por acá, por Mesopotamia, por allá, por la zona de Irak, 500 millas más allá. Y donde, imagínate, el hermano dijo, ni vengas por acá, porque te mato. Así que ni siquiera ni el hermano. Qué condición y qué situación más horrible el verse pues separado de los que tú amas, de los que por lo menos te pasan por alto las cosas o te perdonan. Y así esta es la condición de este hombre solitario. Un hombre solitario que se fue enredando pues en lo que venía a la mano, ¿no? Se enamoró de una muchacha y dijo, esta es la muchacha, mi corazón se desborda por esta muchacha, cómo me gusta. Me voy a casar con ella. Y la primera engaño es que el papá le pone la otra muchacha y resulta que no se casó con la que quería, sino con la que no quería. Y de buenas a primeras se vio con una esposa que no llenaba su corazón. Qué duro, ¿verdad? Y tuvo que trabajar 7 años más para entonces tener la otra esposa. Cumplió el tiempo de esta, entonces, pero no era a la forma de él. No es lo que él quería, porque a veces decimos, ay, ¿por qué tuve esta decisión tan mala? Ahora voy a arrastrar esta cosa de por vida. Tú dices, ¿cómo Dios puede restaurar esto? Bueno, pues está bien. Se conformó porque no tenía dónde ir. Era el tío, el que le hizo esa maraña fue el tío, el hermano de su mamá. Así que imagínate, estaba engañado por su propio tío. Pues ni modo, que ya estoy aquí, pues ahí voy a seguir andando. Se complicó y se le fue complicando y ya después no solamente era esta, sino que ya pues esta no le daba hijos. Bueno, el asunto fue que cuando vino a ver yo tenía 4 esposas. Oye, si una esposa da problemas, imagínate 4. ¿Cómo sería eso, verdad? Porque esta le decía, dame hijos si no me muero, le decía, Raquel, no le decía, dame hijos si no me muero, dame, y ella decía, pero si yo no soy, ¿qué voy a hacer yo? Tuvo que orar a Dios, decirle, Señor, oró por ella, dale hijo a esta mujer, se muere, dice que se muere, y le dio a José. Y ya la cosa pues ya se tranquilizó. Pero ella veía que la hermana tenía como 4 y ella era Mauro. O sea que la tragedia seguía. Bueno, como quiera no me voy a parar en la tragedia porque hay bastantes ya, ¿verdad? Hay bastantes tragedias. Pero les quiero decir en cuántos problemas pudo enfrentar Jacob y qué poca esperanza había para él. Pero él siempre se acordaba del Dios de sus padres. Y decía, bueno, quizás yo alcanzaré misericordia. Y nosotros vamos a ver cuando él está llegando ahí con su tío, antes de llegar con su tío, él estaba atravesando toda esa tierra.
y se quedó dormido. Recuerdan ustedes que cogió una piedra y se apoyó en la piedra, no sé cómo pudo dormir sobre una piedra, porque yo no puedo dormir en una piedra, pero estaba tan cansado que se quedó dormido en la piedra. Y ahí tuvo un sueño, vi una escalera que aquellos ángeles que subían, bajaban, subían. Y él estaba sorprendido de ver eso. Y dijo, que estoy aquí, esta es casa de Dios, es puerta del cielo. Señor, si tú me bendices, Señor, mira, yo haré esto por ti, Señor, y si yo puedo regresar a bien. Él tuvo un encuentro con Dios ahí. No tenía todavía un conflicto tan grande cuando eso. Apenas salía de casa de su padre con un gran engaño, se había disfrazado de su hermano, se había pasado por su hermano, había recibido la bendición que le tocaba al hermano, la recibió él, y venía pues después que estafó, porque esto es una cosa seria, se encuentra que Dios todavía tiene misericordia con él. Es cuando nosotros decimos, pero si uno, tú tienes Dios, ¿por qué tienes misericordia conmigo? Porque yo no he tenido misericordia con otros. Pero Dios tenía planes con él. Cuando él ya pasa todo lo que pasa y todo lo que pasó, y 10 veces le cambió el salario su tío, mira qué clase de tío, pero todo se lo cambiaba, pero más abajo, no para arriba. Cada vez era menos lo que ganaba, cada vez era menos lo que ganaba, cada vez menos. 10 veces le cambió el salario. Dijo, ya no aguanto más esta explotación que me tiene mi suegro tío. Y ahí fue donde Dios le dijo, regrésate a la tierra de donde saliste. Dijo, pero Señor, ¿cómo yo voy a regresar a la tierra donde yo salí si mi hermano me está esperando para matarme? ¿Y cómo yo voy a regresar a esa tierra si es peligrosa para mí? Yo no puedo. Y ahora que soy una familia grande, pues ya tenía ya 11 hijos. Ya era difícil, porque ahora no era la vida de Jacob, era la vida de sus hijos, de sus esposas. Entonces, ese conflicto, tú dices, ¿cómo Dios puede arreglar un conflicto tan grande? Mira, cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros y Él empieza a arreglarlo todo. Por muy grande que sea la situación, Él lo puede hacer. Dice aquí, quiero que leamos aquí un momentito. En el verso 13, capítulo 31, solamente les voy a dar esta historia así brevemente para que nosotros nos ubiquemos y no nos sintamos nosotros desprotegidos por el Señor. Porque el Señor es tu papá, Él es nuestro Padre, no importa lo que tú estés pasando. Él es tu Padre, si tú clamas a Él, Él va a responder. Así es nuestro Dios. No es un Dios severo, es un Dios serio, en el sentido de que Él, pues, hay que respetarlo, pero es un Dios de amor y misericordia. Le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Vete de esta tierra. Estaba por allá por la zona esa de Irak, o sea, todo lo que es Mesopotamia. Recuerdan que todas las cosas se ocurrieron en Irak. Por eso ahora está pasando muchas cosas en Irak, como para que nos... Espérate, ¿qué está pasando por allá? No sabía ni que existía Irak, ni sabía que existía. Pues toda esa zona era de donde vino Abraham, de toda esa zona. Y enseguida habló con su esposa, con Raquel, y Raquel dijo, no, ya no tenemos parte con nuestro padre, si nos ha explotado, no ha tenido en consideración que somos sus hijas. No, nos vamos contigo para esa tierra donde tú naciste, para allá nos vamos. Y viene una decisión. Cuando tú tienes una decisión de ir hacia tu Dios, entonces cuando Él empieza a desenredar todo el enredo que hiciste, todo el enredo que nosotros hicimos, pero tú tienes que tener una acción. Vete y sale y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Entonces ella le dice... responde Raquel y Lea, le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre ahora es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Y entonces
es cuando él sale con toda esa caravana, rico, porque Dios lo bendijo en ese último tiempo, donde él ponía los animales, él decía, mira, las rayadas, los que nazcan rayados son míos, y los que nazcan son tuyos. Bueno, pues siempre Dios le cambiaba la cosa, y siempre dándole bendición a Jacob, para que no saliera con los bolsillos vacíos, porque iba a enfrentar una nueva vida, porque Dios prepara las obras de antemano, acuérdate de eso. Siempre el Señor prepara todo de antemano, aunque nosotros no entendamos, Él no entendía. En todo este peregrinaje y todo lo que Él caminó, siempre Él hablaba, porque el Dios de mis padres hizo esto, porque el Dios de mis padres y el Dios de mis padres, y siempre lo conocía como el Dios de mis padres, como nosotros conocimos al Dios de nuestros padres, ¿verdad? Mucha gente dice, yo no me salgo de la iglesia católica porque mi abuelita era católica. Está apoyado en el Dios de su abuelita. Como eso, cualquier otra iglesia, no estoy hablando de una iglesia en particular, sino hablando de que a veces, no, mi abuela tenía una virgencita que la tenía siempre ahí, nos la tenía siempre la caridad del cobre. Y la caridad del cobre. Ahora, si yo me llego todavía a apoyar en lo que mi abuelita todavía estuviera con la caridad del cobre enganchada aquí, y no es por nada, no, yo respeto todo eso, pero yo lo que quiero es a mi Dios. Yo no quiero ningún intruso que no sea mi Dios. Aunque lo respeten y todo, y tú sabes, no quiero traer un conflicto en esto, pero Dios celoso es. Y el que yo quiero es a mi Dios. Entonces a mí no me importó que ella creía en eso. Yo dije, no, yo quiero a mi Dios. Yo quiero un Dios verdadero. Yo no quiero pasar por fulanita, menganita, sutanita para llegar a Dios. Como nos dice, no, pues tú tienes que ellos interceden por nosotros. No, yo quiero llegar a Él, que Él sea mi Dios. Y yo creo que en el corazón de Jacob estaba esto. Yo quiero encontrarme como mi Dios, así como mi abuelo Abraham buscó a Dios y Dios lo prosperó y los bendijo en esa tierra que vivía como un extranjero. Óyeme, no tenía ID. En esa tierra no tenía ID. No, sí, él vivió como extranjero en aquella tierra porque no era su tierra. Por eso dicen las Escrituras, al extranjero lo dejarás que viva, no lo hostigarás porque extranjero fuiste en tierra ajena. Eso está en la ley. Y eso es cumplido. O sea, es bendecido el extranjero, aunque a mucha gente no le guste. Así está escrito. Y él vivió ahí como extranjero, pues más sin embargo Dios lo bendijo. Después tuvo a Isaac, también pues era de otra tierra, también lo bendijo. Y Jacob decía, yo quiero también ser bendecido como ellos fueron bendecidos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué cosa es lo que está impidiendo que esto venga? Él tenía que reconocer a Dios como su Dios. No el Dios de papá ni el Dios de abuelo, sino mi Dios. Y vemos todo el proceso que pasa. Bueno, ya yo he hablado sobre esto porque a mí me fascina ver como todo el cambio que tuvo este hombre en todo aspecto. Y él comenzó a caminar con todos ellos hacia su hermano, o sea, hacia la tierra donde él nació. Él tenía que ir allí, a esa parte donde él nació, y se iba a topar con su hermano. Y su hermano le prometió, le juró que lo mataría. Y él sabía ahora que su hermano sí lo iba a matar. El hermano era tremendo cazador. El hermano se dedicaba a la cacería. Y Jacob se dedicaba a estar en la casa. Era un hombre tranquilo, era un hombre de tienda, era un hombre que meditaba, pues hacía grandes cosas, hacía unas lentejas riquísimas también, cocinaba. O sea, él era un hombre de casa, dice ahí, un hombre muy tranquilo. Y que escuchaba a su abuelo Abraham. Recuerdan que cuando muere Abraham, él tenía 16 años. Él escuchó las promesas de Abraham. Ya era grande, ya tenían 16 años esos gemelos. Y escuchaban las promesas, hijitos, ustedes, acuérdense que a través de todos nosotros, tu papá, yo y ustedes, por ahí va a venir la bendición y va a venir el Mesías. Así que ustedes pórtense bien, anden derechito. Como los abuelos nos enseñan, ¿no? Anden bien derechitos. Y ahí él le enseñaba y le pasó este deseo tan grande de esa promesa. Pero al otro no le interesó, el otro, tú sabes, no le llamó la atención el recibir la bendición esa de ser parte de la promesa, pero a él sí. Y eso fue lo que hizo, que lo quiso hacer a su manera, ¿no? Pero bueno, todo está en el Señor, porque el indicado era Jacob, no era Esaú. Esaú era muy carnal, no tenía nada del espíritu, ¿no? Pero
cuando él logra hacer todo este peregrinaje, llegar, encontrarse, tener un encuentro con Dios allí, cuando le dijeron, tu hermano Esaú está por ahí cerquita, él empezó a tener temor y a terror y terror y temor y decir, sí, Señor, yo le temo a mi hermano, Señor, yo le temo a mi hermano. Eso escuchó Dios. ¿Le temes a tu hermano? Bueno, voy entonces a tratar contigo ahora. Y empezó a tratar con él en todo ese caminar, son como 500 millas de donde estaban ellos a donde estaba, pues lejos, es como podemos decir de aquí por allá por Luciana, por allá. Imagínense cuánto caminar tanto. Un tramo grandísimo. Días y días y días caminando con todas esas reses, con todos esos animales, con las mujeres, con los niños. Y cuando escucha que viene su hermano, él dice, Dios mío, ya se acerca mi hermano, me va a matar a la madre, me va a matar a los hijos, la promesa se va a acabar. No, yo tengo que, Señor. Y entonces cuando se va ahí al vado de Jaboc, a un vado, donde él busca y se va solo a ver que Dios le diga, que Dios lo bendiga, que Dios le dé una gracia o algo, que su hermano se le quite esa ira. Y ahí es donde realmente es cuando nosotros vamos a él y le decimos, Señor, se me acabaron las fuerzas, ya no sé qué hacer, a ti vuelvo mis ojos, ¿verdad? Es cuando, hasta aquí llegué, tú sabes lo que haces. Y eso al Señor le gusta, que lleguemos a ese punto de decir, ya yo no puedo más, ya se me acabó la fuerza, ya no tengo ánimo, ya mejor, Señor, como le decía quítame la vida, Señor, ya yo no puedo. Y el Señor le dice, mira, ¿qué? Ahora es cuando así te quiero. Porque es cuando se nos acaba toda la fuerza. Jacob tenía mucha fuerza, era engañador, él sabía cómo resolver esto y resolver aquello. Y entonces ahí es donde tiene un encuentro con el ángel del Señor. Y comienza ahí a forcejear en esas luchas internas que a veces tenemos, ¿verdad? En nuestras propias luchas. Porque tenemos conflictos que a veces no son nuestros, son de familias y de los que están alrededor, y sufrimos por y sufrimos por y nosotros estamos bien, pero sufrimos por los que están alrededor nuestro porque los amamos, y eso es horrible. Cuando es salud también hay conflicto, son muchas luchas que tenemos nosotros que vencer. Y entonces ahí fue donde él le dijo solamente, bendíceme. Él lo que quería, ser bendecido. Él no había recibido una bendición de nadie. Por eso qué bueno poder bendecir, ¿verdad? Por eso el Señor manda que bendigamos. Bendice y no maldigáis. Bendice y no maldigáis. Porque la maldición regresa para atrás. Y la bendición regresa para atrás en bendición. Así que estamos conscientes de eso. Y ahí es donde entonces el ángel pues forcejea con él, y él no quiere que se vaya esa presencia de Dios. Dice, no te vayas, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que me prepares, estoy por enfrentarme a mis hermanos, ayúdame. Mi hermano me espera y mi hermano me quiere matar, viene a matar a mis hijos. Era una lucha que tenía tan grande este hombre. Y ahí entonces es cuando el ángel pues le disloca un tendón del muslo. Le disloca el tendón del muslo. Y entonces le dice, dime solamente tu nombre. Le dijo, no te puedo decir mi nombre. Déjame porque amanece, le dice. Pero cuando él se va, ya Jacob había perdido toda su fuerza, estaba cojo, ya no podía caminar bien, pero es cuando verdaderamente estaba caminando ahora con Dios. Salió de ahí cojo, dice, y cuando salió ahí, cojeaba de su pie. Y por eso los hijos de Israel nunca comen el tendón que está en el muslo. Lo usaron después como una ley, no comen ese tendón. Pero ahí fue donde él tuvo encuentro con el Señor. Y ahí se dio cuenta que Dios era su Dios. Ya no era el Dios de mi papá, no era el Dios de mi abuelo, era mi Dios. Tuvo un encuentro genuino, se le fue el temor. La primera cosa, cuando tú tienes un encuentro con el Señor, y el Señor ahí la fuerza tuya se acaba y Dios te restaura esa fuerza, pero una fuerza diferente, entonces tú ahí descubres al Dios tuyo en ti, que es muy diferente al Dios o al Dios que conocemos a través de la Biblia. Yo sé que Dios es muy bueno y tiene para siempre su misericordia, ¿no? Cuando lo vivimos nosotros. Entonces, sabemos la historia, se encuentra con su hermano,
cuando se encuentra con su hermano, pues Dios había cambiado el corazón del hermano, cambió el corazón de él. Yo sé que eran gemelos, siempre dicen, no, los gemelos tienen un sentir igual, no, porque su hermano no se parece a nada a él, pero la actitud de él cambió la actitud del hermano, porque ya él no vino con miedo, ya él vino con humildad delante de su hermano, humillándose delante de su hermano, no justificándose él mismo, decir, oye, yo te tomé la promesa porque tú no la ibas a cumplir, porque tú sabes que nosotros somos así. Él pudo haberle dicho, yo no me culpes a mí, tú no ibas a cumplir con esa promesa que nos dio el abuelo Abraham, y por eso yo la obtuve. No, él no tuvo esa actitud. Él vino humillado delante de su hermano, y cuando su hermano lo vio de lejos, él se postró 7 veces, que era el perdón perfecto. Porque recuerdan que Jesús dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús dijo, bueno, 7 veces. Le dijeron, Señor, 7 veces, por la ley tú podías perdonar a tu hermano 7 veces, y después darle un puntapié. Bueno, hasta ahí. Y el Señor le dijo, no 7 veces, hasta 70 veces 7. Pero como él estaba, pues, no estaba establecida la ley. Ellos tenían una ley, pues, en su corazón, porque Dios se la había dado. Y él se postró 7 veces delante de su hermano, daba un paso y se postraba en el piso, daba otro. Y el hermano, sorprendido de ver la actitud de su hermano, tan orgulloso y tan cuantas cosas que lo había conocido, Dios lo toca. Y lo que hacen es abrazarse. Y decir, mi hermano, hermano mío, y se abrazan y lloran, tantos años separados, y lloran y se abrazan y todo. Ahí Jacob se dio cuenta quién era su Dios. Dios le había transformado completamente su relación familiar y la relación con él. Y entonces cuando él regresa, cuando él llega a la tierra de su nacimiento, lo primero que hace, prepara un altar. Y pone las piedras, como era el altar que tenían que preparar. Y al altar, dice en el verso 20, capítulo 33 de Génesis 33. Quiero que leamos en el verso 18, 19 y 20. Porque es un ejemplo. El Señor nos ha dado un ejemplo con la vida de Jacob. Jacob ya no volvió a llamarse Jacob. Dios le dijo, ya no te vas a llamar más engañador, ahora te vas a llamar príncipe de Dios, Israel. Tu nombre ya no va a ser más Jacob, ya se acabó. Dice, después Jacob llegó sano y salvo a la tierra de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohí Israel, que quiere decir Dios es Dios de Israel. Ya no dice Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no, Dios es Dios de Israel, porque ya su nombre era Israel, ya no era Jacob. Ese es el primer altar que hace Jacob, y Jacob de ahí en adelante ya no se llamó Jacob, se llamó Israel, y actuó y caminó como un príncipe de Dios. Imagínate, de ser engañador, y Dios lo cambia como príncipe de Dios. Tú dices, de veras Dios restaura, el Señor restaura. Con un historial que tenía Jacob, no era fácil cambiar. Un solo toque que tuvo él en aquel vado, donde él estuvo buscando, toda la noche estuvo buscando la presencia de Dios, transformó su vida completamente y salvó la vida de su familia también. Tú dices, caramba, si eso lo tuvo Jacob, yo también, nosotros también. Por eso nosotros cuando nos presentamos y nos presentan al Señor, y antes, cuando hace años, pues yo tenía 13 años cuando recibí al Señor. ¿Tú quieres recibir al Señor en tu corazón? A mí no me dijeron, tu conflicto se va a acabar, ni tenía conflicto. Ni había ni conflicto. 13 años, ¿qué conflicto tú puedes tener? En aquella época, ahora los niños de 13 años tienen muchos conflictos. En aquella época no jugábamos a las muñequitas y jugábamos, no estábamos con noviecitos, no se usaba eso en ese tiempo. Todo era muy, muy sujeto a los padres. Vaya, lo que yo viví. ¿Qué conflicto podía tener? Bueno, lo que estábamos viviendo una guerra, vivíamos un pueblo que estaba siendo bombardeado todas las noches. Ese era el conflicto que yo viví.
y todas las noches teníamos que estar oyendo las bombas y escondernos a ver si sobrevivíamos en medio de todo aquello, que fue cuando la revolución en Cuba, y fue mucho en aquella ciudad. Ese era el susto más grande que tenía en mi vida. Pero cuando me dijeron, ¿tú quieres recibir al Señor? Y el Señor va a habitar en ti. Ay, yo dije, yo quiero eso. Yo no sé cómo va a habitar en mí un Dios tan grande, pero yo quiero eso. Yo quiero eso, pero yo no sabía en dónde me estaba metiendo. En una aventura con el Señor. Porque no sabían, ni tampoco sabían ellos cómo decirte. Me decía, es para que seas salva. Porque si tú no recibes al Señor, sabe Dios dónde tú vas a ir a parar. Y allá te espera el fuego. Pues hay que huir al fuego de alguna forma, ¿no? Pero qué lindo es el Señor que en medio de todo eso, uno empezó a amarle, ¿verdad? Y a orar, pero así muy livianito, no como ahora, que ahora tenemos un conocimiento un poquito más hondo y ahora nosotros sabemos que aún nuestros pensamientos lo conoce todo. Aún cuando nosotros hablamos, pues el Señor prepara todas las cosas de antemano. Cualquier conflicto que tengamos podemos con toda seguridad buscar el oportuno socorro en Él. Antes no decimos nada, es que fui yo, que testaruda lo que hice, y nos echábamos la culpa. Ahora podemos decir, Señor, tú puedes arreglar esto. Tú arreglaste la situación con Jacob, porque a mí no. Yo sé que sí. Y entonces podemos nosotros venir al Señor no mirando nuestra condición. Fíjate, no mires tu condición. Tú no puedes llegar santo a buscar al Señor, porque ya eres santo, ¿ya para qué? Y es lo que nosotros siempre vemos. La mente natural siempre está saturada de acusaciones, que tú eres esto, que yo no sirvo para nada, y está saturada de tantas cosas que cuando oímos hablar de Dios nos parece que tenemos que ser santos para poder acercarnos a Dios. Solamente es que tengamos un corazón para Él. Lo hemos visto, por ejemplo, una vez estuvimos en una iglesia que hubo una boda, y una iglesia no era católica, era una iglesia evangélica, pero como estaban las luces así en penumbra, la gente hablaba así, como si una santa. Uy, ¿qué pasa aquí? No, porque tú sabes. ¿Por qué? Porque la gente piensa que así la presencia de Dios es respetada. Hay que respetar la presencia de Dios. Y cree que lo de Dios es algo así, fingido, y no es así. Dios es tan sencillo, hermano. Vamos a ver a Dios. ¿En quién? ¿Es Jesús? ¿Qué más sencillo que Jesús, que se ponía a hablar con los niños y bendecirlos? Y los discípulos se enojaban y regañaban a los niños, y Jesús se enojó. Dice, Jesús se enojó y dijo, no, de ellos el reino de los cielos, no les hagáis eso. Y Él tomaba su tiempo, que muchas veces uno no se toma los tiempos con los niños. ¿Por qué? Porque están ahí alborotados, no tienen, pero Él tomaba ese tiempo. Ese es nuestro Dios. Él lo dijo, si me viste a mí, ya viste al Padre. Así como yo actúo, así es el Padre, así de sencillo, de humano, de amoroso. ¿Por qué? Porque nos creó a su imagen y semejanza. Somos hechos nosotros a su imagen. Lo que pasa es que la imagen de Dios en el hombre se desvirtuó y el hombre empezó a caminar en otra imagen y comenzó a desvirtuarse y se volvió malo. Hermano, ahora más que nunca estamos viendo cuántas cosas malas están haciendo. Óyeme, si vamos ahí vemos cómo están degollando gente. Ya han matado 100,000 cristianos por toda esa zona de allá, de Irak, toda esa parte han matado más de 100,000 cristianos. Ahora, siglo XXI, está pasando eso. Tú dices, ¿cuánta maldad y cuántas cosas están pasando? Que nosotros no nos estamos enterando aquí solamente por las noticias. Pero es para que nosotros tomemos conciencia que estamos viviendo un tiempo en el cual nosotros tenemos que ser ya, decir, yo determino, Padre, que la presencia tuya en mí es estable. Y yo me acerco a ti en esta hora, porque podemos tener muchas circunstancias difíciles, pero de todas ellas el Señor nos librará, porque Él lo dice. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Él te librará. Pero ¿cómo me va a librar si yo no tengo conciencia de que el Señor está en pleno conflicto en esta situación que me puede librar? Tenemos que presentarle esa fe al Señor, pero tenemos que acercarnos a Él, no presentando una santidad que no existe. Hay una religión allá en Cuba que se visten de blanco la gente. Bueno, son los líderes, ¿no? Todo, desde la cabeza hasta los pies.
No sé si lo han visto, por aquí yo vi varios hace unos años atrás. Es una religión cubana, se llama Bando Evangélico Gedeón. Linda gente, son hermosos. Ellos cumplen la ley y la gracia. Son gente hermosa, preciosa, pero están atados a ese tipo de una santidad que tú tienes que vivirla a fuerza. Y Dios no es así. Así no es el Señor. Él trata con tu corazón y te capacita, te da la fuerza, te da la forma y te da la solución. Dios no es así. Pero bueno, eso es la parte. La única parte que tú tienes que ver, hermano, cuando tú te acercas a tu Dios, es creer que Él te acepta. Siempre nosotros tenemos temor de que no nos acepten. Si te invitan a una comida o algo y no conoces a nadie, estás con temor, voy a estar ahí. Y voy a estar ahí pues como un florero ahí porque nadie ni me va a saludar, ni no me van a aceptar ahí, no me conocen allí. El Señor siempre está dispuesto a aceptarte. Hay un deseo en Él que sale, ¿verdad? Y ni siquiera lo tienes que averiguar. ¿Por qué? Porque Él te ama. Desde antes de la fundación del mundo Él te ama. Hay un amor en Él que nosotros no podemos ni comparar con nada. Su amor es eterno, lo hemos cantado aquí. Su amor es eterno y su amor es para siempre. No hay nada que puede ser comparado al amor de Dios, el podernos acercarnos a Él. Teniendo conciencia, y eso lo aprendimos en este último tiempo, que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Podemos nosotros ahora pensar qué cosa es que Él nos ha escogido desde que antes que el mundo fuera? A mí no me cabe eso en la cabeza. Pero bueno, ahí lo dice y yo lo acepto en mi espíritu, ¿no? Cómo Dios puede hacer algo tan perfecto de que te escoge a ti desde antes de la fundación del mundo. Eso está escrito para la alabanza de tu gloria, de la gloria de Él. Y yo quiero que leamos, ahí está en Efesios, capítulo 1, verso del 3 en adelante. Capítulo 1, Efesios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él ya nos separó. Cuando esto nosotros lo empezamos a entender, hermano, es tremendo entender esto. Es algo que dice, en amor. Es en amor. Esto no es algo que te escogió para esto y tú lo vas a hacer, quieras o no quieras. No, en amor. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptables en Él. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos y como las que están en la tierra. En Él asimismo también tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, para que a fin de esto seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. O sea que hemos sido escogidos para la alabanza de su gloria. Y ahí es donde me voy a parar ahí, que es para la alabanza de su gloria. Dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Alabar a Dios es más que, bueno, es un canto, pues es una expresión, es un anunciar sus obras, pero con una convicción de que sus obras son, de que Él lo hizo. El testimonio que dio Alejandra el viernes es una alabanza y fue un testimonio, ¿verdad? Donde dice, ahora me doy cuenta que Él es mi Dios y que Él puede enfrentar cualquier cosa. Yo lo reconozco como mi Dios, mi fortaleza, mi torre fuerte. Le estamos nosotros reconociendo las virtudes de Él. Y entonces solamente el pueblo de Dios llamado para hacer eso. Nadie puede hacer eso.
Si miramos, damos una mirada hacia la creación, nos quedamos apantallados con ver la creación de Dios, las estrellas, las nubes, los planetas, vamos a la tierra, vemos los animales, vemos el mar, son maravillas, pero nadie puede decir, Dios, hermoso y precioso eres, con esta palabra y con ese corazón, sino sus hijos. Porque todo lo que respira alaba a Jehová. Los animales alaban a Jehová. Cuando ustedes oyen ahí maullando o ladrando, el elefante haciendo su ruido, el grillito, chiqui, 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 ese grillo que sale aquí en el verano, el locust, que molesta tanto, pero bueno, a Dios le gusta, así que hay que respetarlo, ¿verdad? Y ahí tú lo ves, chiqui, 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 chiqui. Cuando llegamos a Texas, yo dije, ay, los árboles aquí suenan. Yo nunca había visto ese animal, porque para allá no hay ese animal, esto es una zona muy desértica. Y yo vengo de lugares de mar y cosas de eso, pues no había nada de eso. Ah, no, eso es un grillo que nace y están en los árboles en el verano. Primera noticia, yo ni sabía que eso existía. Pero todo lo que respira alaba a Jehová. Pero el plan de Dios, aunque todo lo que respira alaba a Jehová, y hasta el animalito más pequeño tiene un sonidito, porque hasta el grillito, el mosquito ese que empieza, tiene su sonidito. Todo tiene una alabanza, todo se mueve. Las estrellas, ¿recuerdan cuando pusimos aquí los videos de del hermano Giglio? Que han descubierto la NASA, que hay una música, que las estrellas emiten sonidos, y como una música, es algo increíble, que eso sorprendió mucho a los de la NASA, porque todo eso se ha descubierto con los sistemas ahora tan modernos que hay, y han descubierto eso. ¿Cómo se iba a descubrir eso si no había forma de llegar allí? Pero ahora con toda esta técnica que hay, pues se facilita y ahora todo tiene un sonido y la música y esto ha sido algo que ha tocado el corazón del pueblo de Dios. Si ellos que están programados para mostrar un sonido a Dios agradable y Dios le ha puesto el sonido y ellos lo emiten, ¿quiénes somos nosotros para detener esa alabanza? De decir, bueno, si quiero alabo, no me va bien, no alabo. Cuando verdaderamente, pues, las estrellas no paran de sonar. Dice, alabadle sol y luna, y vosotros todas lucientes estrellas, porque todo lo que respira alaba a Jehová. ¡Wow! También todo, el mar. Duerman ahí cerca donde ustedes escuchan las olas del mar por la noche. ¡Qué hermoso! El viento. Qué hermoso es el viento de una tormenta, no solo de un huracán. No lo han escuchado, pero yo escuché muchos huracanes y me encantaban los huracanes. ¿Saben que a mí me gustan los huracanes? Y mucha gente me dice, ay, tú estás loca. Digo, es que el sonido que suena se oye como voces así. Así suena. Y a mí me encantaba escuchar eso cuando todos los huracanes que pasamos, no veíamos el peligro, sino el sonido del huracán era algo impresionante. Eso me fascinaba y me fascina todavía. Yo sé que mucha gente le tiene miedo, pero para mí, como era una niña, pues para mí eso era bonito, ¿no? Era hermoso. Ahora, todas estas cosas no es comparable a la alabanza que Dios ha puesto en nuestro corazón, primeramente, y en nuestra boca. Por eso ahora estamos cantando con el corazón y en una expresión a Dios. Eso a Él le gusta. Porque a través de esa alabanza, y eso lo encontramos en toda la Biblia, eso lo vamos a encontrar aquí en todas las Escrituras, por ejemplo en Isaías 43, 21, donde dice, este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. Esa expresión. ¿Sabes que ahora que el pueblo de Dios está alabando al Señor con conciencia? Porque déjenme decirle, podíamos estar cantando, yo estuve 16 años cantando en una coral. Sí, estaban bonitos los cantos y todo, pero no tan impactante como ahora. Sí, lo cantábamos y sí, yo no digo que no, nos gozábamos cantando y todo, pero cuando tú cantas en conciencia de lo que estás haciendo y con el sentir en esa unidad en el espíritu, hermano, no es comparable. No es comparable, se lo digo por experiencia. Tú puedes amar al Señor y todo, pero ahora que tenemos conciencia de que estamos no solamente cumpliendo un mandamiento, sino estamos nosotros realizando que el corazón de Dios sea lleno con un canto que le mandamos, o sea, se lo damos a Él de todo corazón. Eso nos llena a nosotros completamente. Dice aquí,
que publicar sus alabanzas tiene que ver con nuestro corazón. Hay una comunicación. Ahí es donde nosotros estamos. Dice que a medida que nosotros vamos alabando al Señor, vamos entrando, se va desarrollando esa potencia de amor en nosotros. ¿Qué les parece? Yo conozco gente que no canta mucho, porque dice, ay, yo no sé cantar, no importa. Mira, en la ducha no importa, ahí nadie te oye, pero el Señor sí. Hay personas que dicen, no, yo no canto porque yo desentono. Haz el intento, porque dice aquí que Él ha puesto esa alabanza en nosotros, que le expresemos nosotros, aunque sea en palabras, vamos a poner una alabanza en palabras, la hermosura del Dios nuestro. Agarren el Salmo 103, donde dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre, como decía David. Y David crecía, el amor en su corazón crecía a medida que más hablaba de las maravillas de Dios. Muchas veces se habla de las maravillas de los hombres, pero nosotros necesitamos hablar de las maravillas de Dios para que se habla en nosotros esa dimensión. Es necesario, hermano. Ahora yo tomo conciencia de eso. Es muy importante que nada tumbe nuestra alabanza. Ni siquiera el conflicto más grande que tú tengas. Es más, tú tienes un conflicto. En medio del conflicto, comienza a alabar al Señor. Pon tú que no lo hagas cantando porque no tienes ni fuerza para cantar. Empieza a decir, Señor, yo te bendigo. Grandes son tus obras. Tu mano se abre. El poder tuyo es sin límite, Señor. Comienza a exaltar ahí donde está la debilidad. Porque la alabanza es levantar donde está la debilidad, donde ahí no necesitamos, ahí es donde Él se hace fuerte, en esa parte. Así es lo que hizo Jacob. Si tú me bendices, Señor, y yo voy a hacer esto, y siempre se acordó de aquella visión y de la escalera. Tenía una salida, la tenía a su mano. El Señor se la había mostrado, porque Dios nos da la salida. Dice aquí en el Salmo 100, el verso 1 al 3. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cuando este salmo se escribió, los habitantes de toda la tierra no alababan a Dios. Porque los pueblos eran gentiles, nada más que era el pueblo de Israel, y eran chiquititos, un poquito. Pero cuando viene ese Salmo 100, alabad, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, estamos incluidos todos nosotros, pero cantad alegres, en medio de lo que sea, cántale alegre, gózate en tu Dios, mantente en ese vínculo perfecto del Dios que todo lo arregla, porque Él lo arregla todo, hermano. No dudes ni un momentito. Dice, servir a Dios, dice, con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros somos importantes para Dios. Y esa alabanza el Señor la anhela. Porque toda la creación obedece a esa palabra. Pero nosotros sí queremos. Otra de las cosas es recordar que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Él se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Dice que en medio de todo aquello, y en el Salmo 50, el verso 23, dice, el que sacrifique alabanzas, me honrará. ¿Tú sabes lo que es sacrificar alabanza? Cuando tú estás viendo que esto aquí no se arregla, aquel muchacho, pues no, más, peor, aquí, la situación financiera, tantas cosas, la salud quebrantada. Entonces tú le ofreces al Señor un sacrificio de alabanza. Señor, este es el sacrificio que te traigo. Tú sabes que yo no tengo fuerza. El Señor no se va a enojar porque tú le digas, yo no tengo fuerza. Él no se va a enojar por eso. Al contrario, reconoce tu debilidad. Porque se hace fuerte en tu debilidad. Pero si tú dices, no, yo soy fuerte aquí. Bueno, tú puedes declararlo. No, aquí todo va bien, como la tsunamita. El hijo muerto y él,
Shalom, todo está bien. Eso es fe, eso es autoridad. Pero delante de su Dios dice que la tsunamita se derramó llorando porque su hijo se había muerto. Pero cuando le preguntaba, ¿cómo va todo? Shalom, todo va bien. Pero cuando ella se enfrentó al profeta, allí se quebrantó y lloró. ¿Y por qué? Que mira, que esto, que lo otro. Y el profeta fue y levantó al hijo. Es los pocos casos dos de resucitación en el Antiguo Testamento. Y lo levantó. Pero supo que en qué momento hablar y en qué momento callar. A veces nosotros en el momento que tenemos que callar, hablamos. Y en el momento que tenemos que hablar, nos callamos. O sea que a veces no sabemos nosotros cómo manejar en la situación, ¿no? Dice, el que sacrifique alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Cómo yo puedo ordenar este camino? Entregándoselo a Él. Señor, aquí está la cosa. Yo no puedo. No he tenido sabiduría. Ahí hay una cosa que a veces nosotros enseguida nos acusamos. En que he fallado, qué mala madre soy, en que yo he fallado. No se acuse. El enemigo es el que acusa. No se acuse. Nadie nace siendo madre. Tú aprendes siendo madre como un chamaco. Pues así. Porque a veces, ay Dios mío, yo fallé, es que no supe, no me enseñaron, no sé cómo yo manejar esto, lo malcrié demasiado. Y entonces nos acusamos tanto, cuando tenemos que decir, Señor, perdóname, porque quizás no la supe hacer, pero perdóname, dame una oportunidad más. Ayúdame a ser sabio en esto. Ayúdame, pero no te acuses, porque el que acusa es el enemigo. Y eso no nos toca a nosotros. Nos quebrantamos y nos humillamos delante del Señor y mire esta situación que estamos viviendo. Pero tú eres soberano y tú eres el poderoso. Ahí viene la alabanza. Tú eres el soberano, eres el poderoso, tú estás alabando al Señor, declarando que Él puede. Eso es una alabanza, hermano. Eso es una expresión de que tú eres el poderoso. Y eso es lo que nosotros vemos cuando pasó eso, por ejemplo, con Pablo y Sila. Pablo y Sila habían sido llevados a la cárcel. Y ya sabemos esta historia, ya la hemos leído. Ellos estaban golpeados, estaban amarrados en el cepo, sus manos, sus pies metidos en esa pieza de madera donde hay un hueco aquí, otro hueco, ponen un pie, otro pie, lo cierran, no se pueden mover. No pueden hacer nada. Están golpeados, les han dado latigazos, ya los dejaron desbaratados a los dos. Ellos están metidos en la cárcel diciendo, y bueno, ¿ahora qué? ¿Quién puede sacarme de aquí? Y mira, ay Pablo, ¿dónde me metiste? No, tú, Sila, tú también. Ahí tú puedes caer en eso. Mira, para eso, ¿quién nos mandó a nosotros? Están predicando ahí, mire ahora, y tú, mira, y tú y yo. Y es tu culpa, no es mi culpa, no es mi culpa, es tu culpa. Y caemos en eso. ¿Y sabe lo que hizo Pablo y Sila? Vamos a alabar al Señor. No tenían otras cosas que hacer. Encerrados, con un guardia perenne en la puerta, porque ahí le pusieron un guardia que cuidara la puerta. Y aparte ellos aquí encerrados y en la cárcel más profunda de adentro, que de ahí no se escapaba nadie. O sea, estaban en un calabozo. Dijeron, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, alabar. Ah, pues alabar. Y comenzaron a cantar, dice, salmos a Dios. Y todos los presos escuchaban. O sea que no cantaban, alabaré, 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 alabaré. No, cantaban con una fuerza al Señor. Ellos empezaron en medio del conflicto que estaban pasando, que ninguno de nosotros ha estado en un conflicto igual así, ¿verdad? Ninguno hemos estado en una situación de estar así, o sea, desprotegidos completamente, pero el Señor tenía protección de ellos. Cuando el Señor comenzó las alabanzas, el Señor actuó. Mandó un terremoto. No tuvo ni que ver a la presencia de... Mandó un terremoto y los cimientos de la cárcel se estremecieron y todas las rejas se abrieron. Qué raro, porque por lo regular cuando hay un terremoto, las rejas no se abren. Es más, se cae el techo, la gente se muere, se cacha todo el mundo. No, esto fue un terremoto raro. Fue en el cimiento, se movió el cimiento y se estremecieron los cimientos y se empezaron a abrir todas las rejas de todos los presos. Dios no tiene favoritismo. Dios no hace excepción de personas. Y todos los presos se vieron libres. Ellos todavía no, porque estaban metidos en el cepo. Estaban ahí en el cepo. Yo no sé qué pasó, pero también se abrió el cepo.
Yo muchas veces he pensado eso. Allí se abrió, todas las cadenas cayeron, como se cumple, ¿verdad? Que a través del amor y el buscar a Dios, las cadenas se caen. Y se vieron libres. Cuando el carcelero se vio que todos los presos se habían salido y que también ellos son libres, él se iba a matar. Porque él tenía que cuidar la vida de ellos a riesgo de su propia vida. Si algo hacían estos presos, a él lo mataban. Recuerden ustedes, hermanos, que estos ejércitos no eran cualquier cosa, eran muy duros. Y es cuando Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Dios ha tomado control de todo, aquí estamos todos. Así que no hay problema. Y en esa hora, pues ese hombre ¿qué necesito para ser salvo? Este Dios tan grande. ¿Y qué pasó, hermano? Fue la actitud de dos personas completamente indefensas, bajo un poder horrible en el cual no tenían ellos forma de cómo escaparse, cuando Dios interviene. Tú dices, no, mi situación no hay escape, no se va a resolver. ¿Cómo se va a resolver? Ni aunque baje Dios del cielo. No maldigas a Dios así. El Señor lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Dios lo hizo con Pablo y Silas. Y fueron liberados. Cuando fueron liberados, realmente, pues el carcelero no solamente creyó él y toda la familia. Dijeron, qué testimonio tan tremendo. ¿Por qué? Se dieron cuenta el poder tan grande del Señor. Ellos realmente, todo lo que movió todo aquello fue la alabanza, fue la actitud. Viene la situación, en la actitud, ahí somos nosotros probados. ¿Qué actitud vas a tomar? Si te da la actitud de, bueno, y ahora qué tragedia la vida, ahora qué puedo hacer yo, imagínate tú, esto no tiene escape, esto no lo arregla nada, ni Dios arregla esto. No. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice el Señor. No, es que tenemos que aprender, hay algunos versículos ahí que son tan comprometedores. Señor, dale al Señor el crédito de que Él sí puede. Eso es alabanza, hermano. Dale el crédito, Él sí puede, tú sí puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, para que nos acordemos dónde queda. Todo lo puedo en Cristo. ¿Quién decía eso? El apóstol Pablo. Pero si después de que salió de la cárcel, dice el apóstol Pablo, una vez lo apedrearon. ¿Y sabe lo que hizo? Se sacudió el polvo y siguió caminando. Nadie salía de eso. Cuando lapidaban a alguien, hasta que se moría, lo estaban ahí tirándole piedras y piedras. Y no crean ustedes unas piedrecitas, unos pedrucos así grandes. Ustedes no han visto las lapidaciones que hacen acá, por allá, por el Medio Oriente. No, hermano, son unas piedrucas así, los matan. ¿Cómo ese hombre se pudo salvar de eso? Dice, lo rodearon los discípulos, se levantó y siguió caminando. Hermano, eso es un milagro. Pero era porque él tenía la conciencia de que Dios estaba con él. No quiere decir, entonces el apóstol Pablo nunca se murió. Cuando llegó el momento, se supone que fue decapitado por Nerón. Pero eso lo dicen los historiadores, no se sabe. Pero su momento llegó, pero no era ese momento. Entonces él se levantó en medio de la crisis, en medio de la situación, para que el Señor nos esté enseñando cómo nosotros podemos levantarnos. Que no se levante tu boca en ningún momento para venir contra tu Dios, el Dios que habita en ti. De decirle, tú no eres poderoso para hacer esto, Dios. Tú le arreglaste la situación al hermano tal y tal, pero yo no soy digno. Hermano, aquí nadie es digno, pero el digno es Él. Si Dios hace las cosas porque nos ama, porque somos sus hijos. Ser hijo es más que profeta, más que apóstol, más que nada. Es ser hijo. Somos sus hijos. ¿Usted por su hijo no daría la vida? ¿Verdad que sí? Por un hijo, tú das la vida. Y la das campante y tranquilo. Porque el amor es más grande que el miedo o que el temor. Pues imagínate nuestro Dios. Si nosotros lo estamos viendo y lo hemos, ya estamos seguros que somos hijos y que Él es Padre, hermano, el primero que quiere que las cosas se resuelvan en tu vida es Él. Pero tú tienes que darle a Él el crédito. Señor, tú puedes. Mira, yo te voy esta semana, prueba a tu Dios. Pruébalo en alabanza. Prueba en una expresión de alabanza, no de queja. Vas a tener que borrar de tu boca la queja.
yo sé que a veces no nos quejamos con la boca, pero con el pensamiento. ¿No es verdad? Sí, yo sé que estamos luchando con dos naturalezas, la naturaleza de Cristo en nosotros y la naturaleza del hombre caído. Y la naturaleza del hombre caído tiene mucho peso. Entonces estamos así, ¿y cómo? ¿Y aquí? ¿Cómo voy a hacer a esto? Pero tú eres soberano y tú eres poderoso, hermano. ¿Quién podrá declarar los hechos de Él en nuestra vida? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Nosotros? ¿Quién va a declarar eso? Nos gozamos cuando oímos un testimonio. Ay, sí, nos encanta oír un testimonio y decir, wow, qué tremendo. Pero cuando una persona se para aquí a dar un testimonio, ha pasado llanto, sufrimiento, dolor, agonía, porque así es. Cuando tú tienes un testimonio porque Dios ha intervenido, pero antes, hermano, no quieras ver los episodios primeros. ¿Qué hago? Dios mío, Señor, ¿qué puedo hacer? Ay, Dios mío, no duermo, no vivo, no como, hasta bajo de peso. Porque es horrible. Y cuando vemos la intervención del Señor, hermano, tengo un testimonio, ya estamos contentos. Pero no quieras saber la semana esa que pasé. Una semana horrible. Pero ya se nos olvida, es como la mujer cuando da luz, ¿verdad? Que el dolor, y cuando nace el niño, no te dice, sí, pero me dolió mucho. ¿Verdad que no? ¿Estás contento? Ay, qué lindo, qué chulo, aunque sea un coco macaco feo, pero, ay, qué bello está mi niño, mira. No te acuerdas, pero mira, que no lo quiero porque me dio mucho dolor, ¿verdad que no? No, damos la vida por ese cachito, ¿verdad? Así es el amor del Señor. Entonces, vamos a probar al Señor ahora que esta semana, bueno, nosotros mañana salimos para Israel, ahí te voy a poner para que esté orando por esto, ¿ok? Regresamos el otro martes, pero para que esté orando, que el Señor pues haga lo que tiene que ser. Ahí vamos a estar ministrando un grupo de 32 allí, y te pongo esto porque vamos a traer bastante testimonio. Yo sé que sí, que va a haber muchos testimonios, y nuestra alabanza no va a ser un grito de miedo, sino un grito de fe. Muchos me dicen, ay, pero tú vas a ir allá a Israel, ¿cómo está la cosa? Digo, a 2 horas y media aquí están los narcos, así que no hay problema. Y aquí estamos, yo no tengo miedo. Mi canto va a ser un canto de alabanza y de expresión a Dios, no un canto de miedo, de que, ay, ¿qué va a pasar si nos encontramos con los ISIS eso? Y si nos encontramos con aquellos vestidos de prieto. Ay, no, fíjate que yo no quiero ni llevar ni ropa negra. Para que no me confundan. Pero es un buen tiempo, este tiempo que vamos a estar aquí. Yo quiero, cuando yo regrese, cuando Pablo y yo regresamos, escuchar testimonio de que Dios ha actuado y ha hecho cosas grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Sí? Esa expresión de gratitud a Dios, Señor. Grandes cosas. Hermana Tere, no te puedes imaginar las bendiciones que hemos recibido esta semana. No es porque no vamos a estar nosotros aquí, sino va a haber más responsabilidad, hermano. Así que aquí los quiero que estén aquí porque lo voy a estar mandando notas desde allá. Dice una vez más en Apocalipsis 5:9, ya vamos a terminar ahí porque ya me di cuenta que me pasé un poco el tiempo. 5:9, este verso, quiero que vean una cosa aquí. El Señor viene a tomar tu alabanza. Eso para Él es como cuando Abraham ponía el sacrificio y se sabía que a Dios le había agradado el sacrificio. No sé si es que Dios mandaba el fuego y ese sacrificio era agradable a Dios. Así es tu alabanza, así es tu expresión de alabanza a Él, tu gratitud a Él. Dice Apocalipsis 5:9 en adelante, dice, cantaban un nuevo cántico.
diciendo, digno eres de tomar el libro, abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él viene a tomar todo eso de nosotros, la sabiduría. Imagínate, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Dios nos está dando sabiduría, manos llenas. Pero yo quiero esa sabiduría, como lo pidió Salomón. Señor, dame sabiduría, como yo voy a dirigir este pueblo, estoy muy joven. Y Dios le dio una sabiduría increíble, que no había nadie en la tierra que tuviera esa sabiduría. Aparte, le dio riqueza, pero no pidió riqueza. Él pidió sabiduría y Dios dijo, bueno, pues de contra, como dicen allá en Cuba, no sé, le voy a dar riquezas. Y lo hizo riquísimo. Pero para él el enfoque era la sabiduría, para poder dirigir al pueblo. Y eso le agradó a Dios. Dice, y a todo lo que está creado en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Esa alabanza no la va a encontrar Dios en más ningún lugar que en sus hijos. Por eso es tan importante que nosotros expresemos sus alabanzas, que le elogiemos a Él. Tú puedes, Señor. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y yo estoy esperando esa mano tuya. Vamos a probar a Dios. Dice, probadme y abriré las ventanas de los cielos. Mucha gente cree que es para dinero, pero no solamente es eso. Abriré las ventanas de los cielos y daré bendición a mi pueblo. Le daré entendimiento, sabiduría, para que pueda él expresar una realidad visible de que Dios habita en medio de ellos. Dios habita en nosotros, hermano. Ten esa conciencia clara. Él quiere un pueblo que entienda que Dios habita en ellos. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y si todavía no habita en ti, porque no lo entiendes, es tan fácil, hermano. Nada más que tiene que decirle, Señor, ven a mí, habita en mí, mi vida es tuya, yo quiero conocerte como tú quieres que te conozca, y abro mi corazón. Es tan simple como cuando tú te casas, que tú dices, sí acepto, ya, ya viene el compromiso, acepto, sí Señor, yo te acepto aquí, y se aviva esa semilla que ya está en ti, pero está inactiva. ¿Tú quieres que sea activada? Da la palabra. Pero para que se active, tú tienes que dar la palabra, porque tú puedes decidir. Tú puedes decidir en esto. Es tan importante que nosotros lo hagamos. Señor, nosotros en esta mañana te damos gracias porque nos estás enseñando, Padre, como un papá, pero también nos estás enseñando como el Dios único, verdadero. El Dios que hizo los cielos y la tierra, y todo lo que se mueve en este lugar, Señor. Aún muchas cosas que ni nuestros ojos alcanzan a ver, aún lo más pequeño de la tierra, te alaba a ti. No hay nada, Señor, que se detenga en alabarte. Pero tú estás buscando un pueblo que presente esta alabanza genuina, verdadera, de corazón, de una expresión a ti, sabiendo que te estamos cantando a ti, Señor. Padre, yo quisiera, Padre, que nos enseñes. Yo te pongo aquí a mis hermanos en este día, Señor, que tú los guardes, que tú los prepares, así como todos mis hermanos a través de internet y a través de tantos lugares, Señor, donde tú estás tratando con corazones a veces, Señor, que no están recibiendo porque no entienden, pero tú eres el que das el entendimiento, Padre. Señor, yo en esta mañana, Señor, yo declaro esta verdad sobre tu pueblo, de que la alabanza tuya, Señor, llena completamente nuestros corazones y llena esta tierra completamente, porque somos la creación tuya, Padre. Enséñanos, Señor.
Enséñanos a través de los conflictos que hemos tenido que pasar o que estamos pasando, situaciones que estamos viviendo. No entendemos, no ha sido ese nuestro proceder, mas sin embargo, estamos sufriendo algo que no hemos sembrado. Cuando tú dices, Señor, que todo lo que el hombre siembra, eso segará. Por esa razón, vemos que tu mano se abre en situaciones así. Yo hablo al corazón de tu pueblo, donde quiera que se reúna, y le digo a este pueblo, abre tu boca, pero abre primero tu corazón. Y comienza a manifestar el amor que ya Dios puso en ti, porque Él nos amó primero y puso ese amor en nosotros. Abre tu corazón en este día y declara los misterios de Dios, aquellos misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo para ser manifestados en este postrer tiempo. Abre tu boca, pueblo. A ti me dirijo en este día, dice el Señor, porque he aquí que yo soy y no hay más, dice el Señor, porque yo declaro aún mi misterio, dice el Señor, que guardé para aún los profetas y aún aquellos hombres que dieron su vida por mí, que murieron por mí, dice el Señor, mas a ellos no les fue dado lo que hoy yo le doy a mi pueblo, porque hoy yo levanto un pueblo idóneo, un pueblo a la medida y a la estatura mía, dice el Señor. Oh pueblo mío, si esto te es imposible, cree solamente que yo todo lo puedo hacer en este día. Solamente búscame y anhélame y ámame y descubre que en mí hay un corazón preparado para amarte intensamente, para perdonarte aún aquellas cosas que ni tú te has perdonado, porque hoy yo te perdono y te capacito en este día, pueblo mío. Hoy yo no quiero otro pueblo, yo quiero este pueblo, dice el Señor, que se levanta a lo largo y lo ancho de la tierra en este día. Yo te capacito y yo te preparo, pueblo mío. Así dice el Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Yo te doy, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Padre. Quisiera cantar un canto, no sé qué canto, pero quisiera cantar un